할렐루야. 오늘 부활주일입니다. Hermanos, el día de hoy es el domingo de resurrección. 우리 주님께서는 죽음에 Nuestro 매여 Señor 계시지 않고 no estuvo atrapado en la muerte, sino que Él destruyó la autoridad de la muerte. Él resucitó y el día de hoy está en ese lugar con nosotros. 민수기 17장 8절 말씀. La palabra de hoy va a ser el libro de Números, capítulo 17, versículo 8. 민수기 17장 8절 말씀. El libro de Números, capítulo 17, versículo 8. 합독합니다. Vamos a leer todos juntos. 이튿날 Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. 오늘 부활의 시작과 완성이라고 하는 El título de la palabra de hoy es el comienzo y la culminación de la resurrección. 부활을 알리는 새로운 시작하면 우리 Hermanos, cuando pensamos de un nuevo comienzo, ¿qué es lo que pensamos? 진달래 피고 Por ejemplo, en Corea, nosotros cuando pensamos de que ya empieza a venir la primavera es cuando empieza a florecer las flores de ume o ciruela de China o forsythia. 거기 계신 분들도 이번에 이거 취소돼서 아무도 못 간답니다. 과테말라는 En Guatemala, 핫가란다 꽃이 las flores de jacaranda 알려주는 꽃이잖아요. es uno de los ejemplos que nos muestra que ya está viniendo la primavera. 살구꽃으로 우리 번역이 돼 있는데 살구가 Pero 사실은 para los hebreos, ellos para la venidera primavera se refiere con la flor de la almendra. En cual almendra de hebreo viene la palabra de shakat, que significa que es despertar a la persona, una persona sacudiéndolo. En cual se refiere que estamos moviendo el invierno para despertar para que venga la primavera. En cual esto significa que es el adviento de una nueva era. Es sacar al pueblo de Israel para traerlos a un nuevo lugar para que esté el nuevo reino de nuestro Dios, que va a ser, que nos muestra que es el comienzo de una nueva era. Esto no es por la fuerza, por su propia habilidad de Aarón, sino que esto es hecho por la ayuda de Dios. Hermanos, el día de hoy nosotros también, nosotros no es de que no estamos disfrutando la vida de nuestro Dios porque nosotros tenemos esa habilidad, sino que fue Dios quien nos eligió para darnos, para regalarnos, para que podamos disfrutar de esta vida de nuestro Dios. De la misma forma de que en el bastón de Aarón, que empezó a reverdecer, a empezar a florecer, en nuestra vida también tiene que aparecer esto entre nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que poder pensar? Es de que tenemos que poder disfrutar la vida de resurrección por medio de la fe. Esta resurrección no es de que de un día al otro aparece, sino que esto ya había sido preparado, planificado desde antes. Puesto que la resurrección de la primavera que se profetizó. Y dice en la palabra de hoy, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón a la casa de Leví había reverdecido. Y esta es la imagen de la flor del almendro. En ese bastón que no tenía vida, empezó a aparecer una vida nueva por medio del poder de nuestro Dios. En que se refiere que la Biblia nos muestra que nosotros somos seres que éramos muertos por medio del pecado dentro de nosotros. Cuando entra la vida de Jesucristo entre nosotros, nos convertimos en un ser nuevo, nos convertimos en un pueblo, una persona de Dios. Y este es un ejemplo que nos quería mostrar en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, nos habla de esta forma. Vamos a leer todos juntos. Saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, en ese tronco que parecía que estaba muerto, esa raíz de Isaí que parecía que estaba muerto, que no tenía vida,
va a aparecer una nueva vida en ese lugar. Y que por medio de este sumo sacerdote Aarón nos quiere mostrar a Jesucristo, a Mesías que más adelante iba a llegar. Y por medio de Jesucristo, que es sumo sacerdote, va a aparecer, va a llegar una nueva era que nos va a mover, nos va a despertar, agitándonos para poder entrar a una nueva era. Entre esas muchas varas que había, Dios decidió elegir el bastón de Aarón. ¿Y a qué se refiere esto? Y eso nos lo explica el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es. No solamente, vos pensar, ¿por qué solamente por Aarón? No es de que también por mí se puede hacer. Cualquier persona puede traer la salvación. El día de hoy hay un gran pluralismo que todos pensamos de que ahora en cualquier lugar se puede ver la salvación. Y hay un punto omega, que comienza con el alfa y termina con el omega. En cual quiere decir, en el principio puede que se hagan diferentes caminos, pero después se van a unir a un punto, que hay diferentes caminos para subir un monte, una montaña, pero al final vamos a llegar a un pico. Y ese es el pluralismo que hablan el día de hoy, que hay un pluralismo de la religión, que todas las religiones, que diferentes religiones al final van a llegar a un punto, y esa es la ideología que está en este mundo. En cual no solamente tenemos que creer pero lo que nosotros queremos hablar es de que solamente existe un camino, solamente existe una palabra que de la misma forma que Dios eligió el bastón de Aarón, solamente Jesucristo es el cual nos va a poder dar la salvación, y solamente Jesucristo da la resurrección y da la vida. Y eso es lo que nos quiere mostrar la Biblia. Y pasa que lo segundo que podemos pensar es el cumplimiento de la resurrección. En el Antiguo Testamento nos ha mostrado desde el principio, desde antes nos había mostrado la resurrección. De la misma forma que había dicho de que en el tronco de Isaí va a aparecer una vía, en el Antiguo Testamento también había mostrado más antes, que dice, y había reverdecido y echado flores. Y arrojado renuevos que nos está mostrando la resurrección. Vamos a leer todos juntos el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo lo que está colgado en el madero. Entonces, hermanos, este madero ¿a qué se refiere? Las personas que están colgados en madero se refiere que son personas malditas. Entonces, ¿quién puede ser de que recibió toda la maldición por nosotros? Fue Jesucristo quien fue colgado en ese madero por nosotros. En ese madero, esa cruz, es en la cual Jesucristo tuvo que estar colgado. Él empezó a dar la vida hacia nosotros. Y de esta forma es en la cual yo tengo la fe de que Jesucristo nos dio la vida hacia ustedes y también hacia mí. Vamos a leer todos juntos el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. De esta forma, en ese madero que se había profetizado en el Antiguo Testamento, Jesucristo tuvo que morir por nosotros, colgado en esa madera que estaba muerto. No colgaron a Jesús en un madero una madera que tenía vida, sino que fue en un madero en el cual no tiene vida. Jesucristo tuvo que cargar todo el pecado por nosotros, y ahora nosotros también tenemos que destruir estos pecados, y ahora tenemos que poder vivir dentro de la justicia de Jesucristo. Y por medio de este madero, Jesús empezó a compartir la vida a todas las personas de este mundo.
자, 요한복음 12장 En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24, nos dice de esta forma, vamos a leer todos juntos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. 많은 열매를 맺느니라. 아멘. 자, 여러분, Hermanos, 예수 그리스도 안에서 Dentro de 생명을 Jesucristo, 누리기를 원하십니까? ustedes quieren disfrutar la vida. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 또 풍성히 얻게 하려 함이라. 이렇게 말씀하셨잖아요. Jesús nos habló de que Él llegó, de que si no caemos, 누리기를 원하십니까? ustedes quieren disfrutar de la abundancia que nos quiere dar Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 그러기 위하여서는 우리도 예수 그리스도와 함께 Para poder disfrutarlo, tenemos que poder morir junto 그 모습들 con Jesucristo, tenemos que poder morir en la cruz. Tenemos que dejar en nuestro ser, nuestro pasado, nuestro yo. Si no destruimos, si no nos morimos, 이야기하고 있는 거예요. no vamos a poder disfrutar la abundancia de Jesús. Hermano, yo quisiera que ustedes puedan disfrutar dentro de la vida de resurrección junto con Jesucristo. Hermano, si nosotros no participamos dentro de este madero, nosotros no vamos a poder disfrutar de la historia que Jesús quiere hacer. Que si nosotros de verdad queremos de que la vida de Jesús actúe en nosotros, nuestra vida también tiene que estar como un madero. Tiene que estar muerto para que la vida pueda entrar dentro de nosotros. Una de las razones de que la vida de Jesús no aparece entre nosotros es porque nosotros no hemos muerto y nosotros estamos frescos, estamos viviendo, estamos muy sanos para poder. En cual mi orgullo está vivo, todo mi ser está vivo, en cual yo quiero ser el centro, en cual mi pasado no quiere morir, sino que está presente conmigo. Y así, como nuestro pasado, nuestro viejo yo está viviendo, está fresco, está sano, en cual no deja entrar la vida de Jesús dentro de nosotros. Y esa es la razón de que no podemos vivir con la vida de Jesús. Y por eso que nosotros tenemos que poder crucificar nuestro viejo yo en ese madero. Yo quise bendecir a cada uno de ustedes para que puedan crucificar su viejo pasado en ese madero. Entonces que el apóstol Pablo nos dice de esta forma en el libro de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Dentro de nosotros puede haber quejas y resentimientos y otros más. Y nosotros constantemente estamos mostrando esos tipos de sentimientos. En cual el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, ellos también tuvieron esas quejas, resentimientos, todo el tiempo que ellos estaban viviendo por el transcurso de esa vida en el desierto. Y también el día de hoy, pues nuestra vida es como estamos dentro de esta pandemia de COVID-19 y sentimos lo que estamos caminando por este desierto. Y constantemente en nuestros labios lo que aparece son quejas, resentimiento dentro de nosotros. Que ya estamos con la incredulidad delante de Dios. Pero la única forma para poder disminuir, para calmar estos sentimientos, es de que la vida de resurrección de Jesucristo tiene que entrar dentro de nosotros. Por eso que para poder disminuir estos sentimientos del pueblo de Israel, lo que decía hacer Moisés, lo que hace Dios es elegir cada uno de los líderes de cada tribu, traer un bastón para elegir al líder, y el cual fue Aarón, y Dios mostró esa resurrección, Dios mostró la vida de Jesucristo para poder calmar todas esas quejas y resentimientos que tiene todo este pueblo. Y el día de hoy también, hermanos, por medio de Jesucristo, por medio de la vida de resurrección de Jesucristo, tiene que entrar en nosotros, tiene que actuar en nosotros para poder disminuir, para destruir esas quejas y resentimientos entre nosotros. Y en el momento de que lo que se refiere con el bastón de Aarón significa que solamente las personas que están unidos con Dios, unidos con Jesús, son las personas de que van a tener esa nueva vida. Jesús había dicho que Él era el árbol
de uvas y nosotros tenemos las ramas, en cual tenemos que estar pegados junto a Jesús para poder mostrar ese fruto, en cual solamente que estamos dentro de Él, dentro de Jesús, solamente, y en el Antiguo Testamento, que es solamente por el sumo sacerdote que es Aarón, solamente las personas que estaban cerca de Él, son las personas de que pueden mostrar esta acción de resurrección, es de que van a poder mostrar ese fruto que Dios quiere dar. Y de último es el otoño. El otoño es la completación. 그래서 살구 열매가 맺었더라. 이 살구가 아니고 원래 뭐라 그랬어요? 아몬드가 열렸더라. Y como habíamos hablado antes, es donde donde empieza ya a aparecer el fruto del almendro. 제자들을 데리고서 3년 동안 동고동락하면서 Por los 3 años de que Jesús y sus discípulos estaban viviendo y enseñando Jesús había dicho, yo voy a morir en la cruz, 3일 만에 pero 다시 3 días después 살아날 거야. yo voy a resucitar. 이렇게 이야기를 계속 했어요. Jesús de una forma les había compartido a sus discípulos por los 3 años. 근데 제자들은 못 믿었어. Pero los discípulos no creyeron esa palabra. 말씀을 하셨는데도 Jesús había hablado constantemente sobre esa palabra y ellos no lo creyeron. 못 박혀 돌아가시는 걸 보고 Y después de que ellos observaron a Jesús muriendo en la cruz, 막 그랬다. ellos se decepcionaron de Jesús, se escaparon, se escondieron, cerraron la puerta. Ellos no sabían qué hacer. Por los 3 años de que ellos habían seguido a Jesús, que habían invertido hacia Jesús, pero ahora Él está muriéndose en esa cruz. Todo ese pueblo, al igual que había cantado Hosanna y los discípulos, era lo mismo. Jesús había muerto en viernes en la noche y en el sábado en la mañana ellos estaban temblando. Ellos, ¿qué no creyeron? Ellos no creyeron a Jesús que iba a resucitar en el domingo, en la mañanita. No, que ellos estaban preocupados, ellos tenían miedo y ellos estaban escondidos en ese sábado. Hermanos, ¿será que ustedes de verdad tienen fe? ¿Ustedes creen esa palabra de Jesús que dice, yo voy a resucitar en 3 días, yo te voy a llevar a ese reino que te había prometido? Tú vas a ir a ese reino de mi Padre. Yo he preparado todo para ustedes y cuando ustedes estén listos, yo los voy a llevar. Hermanos, ¿será que ustedes creen en esa palabra? Hermanos, ¿de verdad ustedes tienen fe en esa palabra? Porque los discípulos de Jesús no tuvieron fe en esa palabra. Ellos no creían en esa palabra. Ellos tuvieron incredulidad ante esa palabra. Pero ese sábado que ellos estaban, que tenía la preocupación, miedo, ¿será que nuestra imagen, el estado que estamos nosotros el día de hoy, es parecido como los discípulos en ese sábado? Porque ustedes no pudieron creer en el segundo advenimiento de Jesús. Ustedes están preocupados, tienen miedo, ustedes están temblando. Y ustedes no saben qué hacer. ¿Será que usted está viviendo de esta forma? Hermanos, el día de hoy, de la misma forma como Jesús resucitó según su palabra, tenemos que yo tengo la fe de que va a venir el segundo advenimiento que ha prometido Jesús hacia nosotros. Él va a llegar otra vez en esa tierra. Si ahora creemos esa palabra y vamos a ser llevados a ese lugar, hermano, ya no tenemos que poder vivir en esa imagen de un ser débil. Hermanos, nosotros podemos vivir en ese domingo glorioso como otros días también, en cual tenemos que poder creer con certeza que vamos a poder entrar en ese reino de nuestro Dios, siendo hijos de nuestro Dios. Yo quisiera que ustedes puedan ser victoriosos. Por eso que en el primer libro de Corintios,
capítulo 15, versículo 20 nos dice de esta forma: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Solamente las personas que están unificados con Jesús son las personas que van a poder tener resurrección de la vida. Porque los que están separados de Jesús van a tener una resurrección de juicio. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así nos lo habla en el versículo 21. Y en Juan capítulo 5, versículo 28 nos dice de esta forma, vamos a leer todos juntos: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Las personas que han hecho lo justo van a poder recibir la resurrección de vida, y las personas que han hecho lo malo van a recibir la resurrección de la condenación. Hermano, yo quisiera que el día de hoy ustedes puedan disfrutar de la vida. Solamente las personas de que han disfrutado la resurrección, la palabra de Dios, la única persona de que deberá disfrutado la vida de resurrección de nuestro Señor son las personas de que van a poder disfrutar el reino de nuestro Dios. Hermano, yo quisiera que el día de hoy ustedes también puedan ser victoriosos dentro de la vida del Señor. Hermanos, un día todos nosotros vamos a morir. Vamos a morir una vez. No importa si alguien se muere cientos de años antes o 10 años después. Al final todos vamos a morir. Pero lo importante es lo que pasa después de la muerte. Y lo importante es en el segundo advenimiento de Jesús, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Hermanos, yo quisiera que el día de hoy, dentro de la vida de Jesucristo, ustedes puedan disfrutar de este reino de nuestro Dios dentro de este momento de resurrección. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo nos confiesa de esta forma: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera de los que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, en el segundo advenimiento de Jesús, si pensamos en eso, nosotros tenemos que poder cuidar la palabra de nosotros. Todas estas dificultades que vamos a recibir por querer la palabra de Dios, por querer cumplir la palabra de Dios, no es nada. Hermanos, no tenemos que poder poner nuestra vista en este mundo, en la ley de este mundo. Aunque nosotros caminemos en las dificultades, tenemos que poder cargar estas dificultades por medio de la fe. Hermanos, el Dios que había encontrado, que había visto el apóstol Pablo, no era Jesús que había muerto en la cruz. Él tampoco había observado a Jesús que resucitó después de la muerte, sino que el Jesús que había visto al apóstol Pablo fue a Jesús que era Jesús quien había subido al cielo y había llegado otra vez a esta tierra. Hermanos, el día de hoy Jesús está con nosotros. Jesús está vivo. Él está con nosotros en este lugar. Hermanos, lo importante es de que podamos recordar, tenemos que pensar, tenemos que tener la conciencia que Él está con nosotros. Porque el día de hoy Jesús, con sus ojos ardientes, nos está observando a cada uno de nosotros. Hermanos, de la misma forma que hemos vivido delante de Dios, de la misma forma como Jesús había vivido delante de Dios, nosotros también tenemos que poder vivir delante de Jesús. Nuestra fe no es observar a Jesús en esa cruz que ha muerto por nosotros. Nuestra fe es en creer a Jesús, quien está con nosotros en este lugar. Y es vivir con Jesús en nosotros. Y esa es la confesión de fe entre nosotros. Yo quisiera que ustedes puedan disfrutar de esta bendición de entre ustedes. Vamos a orar. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 그 생명을 잘 누리며 예수 그리스도의 부활에 함께 동참할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.